¿Sabías que en pleno 2025 vestir una sotana y llevar una Biblia aún puede ponerte en riesgo en varias partes del mundo? Aunque parezca increíble, hay países donde ejercer el sacerdocio no solo implica fe y vocación, sino también valentía. En estos lugares, oficiar misa, cuidar de una comunidad o simplemente hablar desde el púlpito puede ser visto como una amenaza. Y no estamos hablando de siglos pasados, ni de persecuciones antiguas. Hablamos de hoy, de ahora. ¿Cómo es posible que en una era de tecnología, derechos y comunicación global aún haya territorios donde servir a Dios sea una actividad de alto riesgo? ¿Por qué quienes deberían ser símbolo de paz y consuelo terminan convirtiéndose en objetivo de presiones, violencia y censura? En este video vamos a recorrer 7 países donde ser sacerdote puede costar muy caro. Algunos por conflictos armados, otros por políticas restrictivas y algunos más por la presencia de grupos que no toleran el mensaje del Evangelio. Quédate, porque lo que vas a escuchar no sale en los medios todos los días, pero es real, urgente y, sobre todo, profundamente humano. Nuestro primer destino es Nigeria, un país de contrastes. Por un lado, una nación con una profunda tradición religiosa y por otro, uno de los lugares más peligrosos del mundo para quienes deciden servir desde el altar. En regiones del norte y del centro del país, varios grupos armados han sembrado un clima de miedo constante. Entre sus blancos habituales están las comunidades religiosas y especialmente los sacerdotes. ¿La razón? La Iglesia tiene voz, autoridad moral, y eso incomoda. En los últimos años se han reportado decenas de secuestros, extorsiones y ataques dirigidos contra sacerdotes, misioneros y líderes religiosos. Muchos de ellos desaparecen por semanas. Algunos no regresan nunca. Una historia que conmovió al país fue la del padre Isaac Achi, quien fue atacado en su propia residencia durante la madrugada. Según los reportes, intentaron ingresar a la fuerza, y al no lograrlo, incendiaron el lugar con él adentro. Las imágenes recorrieron el mundo, pero el peligro en su país natal no ha disminuido. Para muchos fieles nigerianos, la misa se celebra entre el temor y la esperanza. La asistencia a templos ha disminuido en algunas regiones, no por falta de fe, sino por miedo real a lo que pueda ocurrir. Sin embargo, a pesar de los riesgos, cientos de sacerdotes continúan su labor día a día. Visitan enfermos, ofician misa en zonas rurales y defienden la paz desde la trinchera espiritual. Es su forma de resistencia, su manera de decir, no nos callarán. Si hay un país donde ser sacerdote implica caminar por la cuerda floja, ese es México. En medio de comunidades golpeadas por la violencia, los sacerdotes no solo predican, también denuncian, protegen y se enfrentan sin armas a un sistema muchas veces rebasado. En estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas o Chihuahua, hay parroquias rodeadas por grupos que controlan todo, desde el comercio local hasta el acceso a la justicia. En este contexto, la Iglesia no solo es un refugio espiritual, sino a veces el único punto de apoyo para una comunidad entera. Muchos sacerdotes han sido amenazados por negarse a guardar silencio ante lo que ven. Otros han sido víctimas por alzar la voz, por proteger a jóvenes, por denunciar abusos o por no ceder ante exigencias externas. Y aunque pocas veces se hable en voz alta, la realidad es alarmante. Según datos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, México ha sido, durante años, uno de los países con más casos documentados de clérigos que pierden la vida por su labor. Cada historia es distinta, pero todas tienen algo en común. El sacerdote no era el objetivo por su religión, sino por su influencia, su comunidad, su compromiso social. Aún así, muchos siguen ahí.
caminando entre pueblos donde nadie entra, celebrando misa en templos semivacíos, llevando alimentos, consuelo y esperanza. Y aunque sus nombres rara vez llegan a los titulares, son ellos quienes están en la primera línea de batalla, una que se libra en silencio, con la cruz como única defensa. En Nicaragua, la sotana se ha convertido en un símbolo incómodo para el poder. La Iglesia Católica, históricamente respetada en el país, hoy enfrenta uno de los periodos más difíciles de su historia reciente. Desde 2018, tras una ola de protestas sociales, el gobierno de Daniel Ortega ha endurecido su postura contra todo aquello que pueda ser interpretado como disidencia, y entre los más visibles está la Iglesia. Varios obispos, sacerdotes y religiosas han sido arrestados, forzados al exilio o directamente expulsados del país. Uno de los casos más notorios fue el del obispo Rolando Álvarez, quien fue detenido tras criticar la situación del país y pasó meses incomunicado. Su imagen, rezando solo en una celda improvisada, dio la vuelta al mundo. Pero la represión no se detuvo ahí. Decenas de parroquias han sido vigiladas o cerradas. Radios católicas dejaron de transmitir, procesiones canceladas, e incluso se ha llegado al punto de prohibir expresiones públicas de fe que antes eran parte de la vida cotidiana. A pesar de todo, la Iglesia sigue resistiendo, con voz baja, con gestos sencillos, pero con firmeza. Para muchos nicaragüenses, su parroquia no solo es un templo, es un refugio, un espacio seguro, un lugar donde todavía se puede respirar libertad. Y aunque los templos estén más vigilados que nunca, el mensaje sigue vivo, porque como han repetido muchos de estos líderes religiosos, pueden cerrar edificios, pero no pueden callar la conciencia. En India, país de espiritualidad milenaria y colores vibrantes, también se esconde una tensión silenciosa, especialmente para las minorías religiosas. Y entre ellas, los cristianos, en particular los sacerdotes, han enfrentado crecientes dificultades en los últimos años. En varias regiones del país, principalmente donde los movimientos nacionalistas son más fuertes, ser sacerdote católico puede convertirse en una actividad vigilada y a veces perseguida. Uno de los motivos más frecuentes son las acusaciones de conversiones forzadas. Aunque la mayoría de estas denuncias carecen de pruebas, bastan para iniciar procesos legales, clausurar templos o llevar a cabo arrestos. Para muchos sacerdotes, simplemente celebrar misa, repartir ayuda o dirigir una obra social puede ser interpretado como intento de conversión, lo que activa mecanismos legales y sociales en su contra. Las iglesias han sido blanco de actos de violencia y destrucción en zonas rurales. En algunos casos, grupos organizados irrumpen en celebraciones litúrgicas, interrumpen bautizos o exigen pruebas de que los fieles no han sido coaccionados. A pesar de todo esto, miles de sacerdotes en India continúan su labor. Dirigen escuelas, hospitales, centros de ayuda y siguen predicando con serenidad. Su presencia es, en muchos pueblos, la única red de apoyo para comunidades marginadas que no tienen acceso a servicios básicos. En este contexto, ser sacerdote no solo es una vocación religiosa, sino también un acto de resistencia, de mantenerse firme cuando lo fácil sería callar. En la República Democrática del Congo, el llamado a servir como sacerdote no se hace desde la comodidad de un templo adornado. Aquí, muchas veces, se responde a ese llamado con el eco de los disparos a lo lejos y el temor constante de no regresar vivo al altar. El país ha sido escenario de uno de los conflictos más prolongados y olvidados del mundo. Entre guerrillas, grupos armados y desplazamientos masivos, la Iglesia ha asumido un papel que va mucho más allá de lo espiritual. Es refugio, es comida, es consuelo, y eso inevitablemente la convierte en blanco. En varias ocasiones,
Sacerdotes han sido interceptados en caminos rurales, mientras iban a celebrar misa o visitar a comunidades remotas. Algunos fueron tomados por la fuerza, otros perdieron la vida en emboscadas, simplemente por negarse a colaborar o por asistir a quienes huyen del conflicto. La labor del clero en el Congo es doble: predican y protegen. Muchos templos han sido adaptados como albergues improvisados para familias enteras. Las sacristías se han convertido en cocinas comunitarias y las capillas en espacios de primeros auxilios. A pesar del peligro, los sacerdotes no se detienen. Para ellos, el Evangelio no solo se predica con palabras, sino también con la entrega total al prójimo. Y en medio del caos, se mantienen de pie, no por falta de miedo, sino por amor al pueblo que tienen delante. Si hay un país donde la cruz prácticamente ha sido borrada del paisaje, ese es Corea del Norte. Aquí, ser sacerdote no solo es imposible, es impensable, y profesar abiertamente cualquier fe puede significar consecuencias que marcan de por vida. En este territorio, la religión está oficialmente prohibida. No hay diócesis activas, ni seminarios, ni templos católicos abiertos al público. La presencia del clero es nula y la única iglesia permitida es más un símbolo diplomático que un espacio de culto real. Las personas que se atreven a practicar su fe, en secreto, en susurros, en lo profundo del silencio, lo hacen sabiendo que cualquier descuido puede llevarlas a lugares de reclusión, separación familiar o algo peor. A pesar de esto, existen testimonios de una fe clandestina que sobrevive. Familias que rezan en voz baja, personas que conservan un crucifijo oculto en una pared falsa, o que han memorizado partes de la Biblia porque no pueden tenerla escrita. Durante el siglo XX, muchos sacerdotes y religiosos fueron arrestados y se desconoce el destino de la mayoría. Entre ellos, el obispo Francis Hong Yong-ho, cuya desaparición sigue siendo un misterio. Hoy es considerado mártir por la Iglesia, símbolo de una fe que no se apaga, aunque no se vea. En Corea del Norte no hay sacerdotes caminando por las calles, pero sí hay fe en el subsuelo del alma colectiva. Una fe escondida, silenciada, pero no derrotada. Aunque ya hemos hablado de los casos más extremos, hay otros países donde ser sacerdote implica navegar en aguas turbias, donde la sotana incomoda y donde la fe es cuidadosamente vigilada. En China, por ejemplo, toda actividad religiosa debe estar registrada y controlada por el Estado. Aunque existen templos oficiales, también hay una iglesia subterránea, fiel a Roma, que es constantemente hostigada. Algunos obispos han sido arrestados sin previo aviso, otros desaparecen durante meses bajo reeducación. Ser sacerdote fiel al Vaticano puede significar vivir a escondidas o terminar en custodia. En Venezuela, la situación es más política. Sacerdotes que critican públicamente la situación del país o defienden derechos humanos suelen ser señalados como opositores. En algunos casos han sido amenazados, perseguidos o sus templos han sido vigilados. Aún así, muchos mantienen su postura firme, alzar la voz, incluso cuando eso signifique incomodar al poder. En Pakistán, la fe cristiana vive bajo una constante tensión. Aquí, una simple declaración puede ser interpretada como una ofensa religiosa grave. Algunos sacerdotes han sido acusados falsamente, lo que ha desatado persecuciones, agresiones e incluso desalojos masivos de comunidades enteras. Celebrar misa puede hacerse bajo la mirada de quienes esperan el más mínimo error para señalar. Son países distintos, con realidades distintas, pero con un denominador común. La fe no es libre cuando molesta a quien manda. Y los sacerdotes en todos estos casos caminan una delgada línea entre la esperanza y el peligro. ¿Por qué se persigue a los sacerdotes? ¿Por qué alguien que predica paz, consuela a enfermos o alimenta a necesitados puede convertirse en objetivo? La respuesta está en el poder.
no el poder político ni económico, sino en ese otro poder más peligroso, el moral. Un sacerdote, sobre todo en comunidades vulnerables, se convierte en referente, en voz, en conciencia colectiva, y en lugares donde el silencio se impone con miedo, esa voz molesta. Muchos de los sacerdotes que vimos hoy no estaban armados, no lideraban partidos, no lanzaban discursos incendiarios, pero sí tenían algo que para algunos es imperdonable: valor para decir la verdad. En guerras, dictaduras, zonas tomadas por el crimen o regímenes totalitarios, el sacerdote que se queda junto a su pueblo es más peligroso que un ejército, porque no tiene nada que perder y porque su fuerza nace de la fe, no del poder. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando se habla tanto de libertad de expresión, de derechos, de pluralidad, todavía hay países donde usar una sotana puede costarte la vida. Y mientras tú estás viendo este video desde tu casa, hay sacerdotes celebrando misa en sótanos, huyendo entre montañas o dando consuelo en medio de amenazas. Que este video no termine cuando lo apagues. Que te quede una pregunta encendida. Si los silencian a ellos, ¿quién hablará por los que no tienen voz?